Sí. A Entonces, Montero no encuentro. Y el otro caso me parece que es Fernández Rojas, ¿puede ser? bueno, voy a retomar y voy a volver a compartir pantalla con ustedes. Bueno, en este video lo que vamos a ver es cómo se utilizan las enzimas de restricción para clonar un plásmido y que ese plásmido sirva para incorporar un fragmento de ADN que es de mi interés dentro de una bacteria y que esa bacteria cada vez que se reproduzca a su vez el fragmento de ADN que yo quiero o que es de mi interés. Eso es un clonado utilizando un vector plásmido dentro de una bacteria, utilizando lo que vimos antes de las enzimas de restricción. Esto es un extracto celular que contiene los plasmos que fueron aislados de bacterias. Y un plásmido, esencialmente, aparte de tener una secuencia de ADN, lo que tiene es un sitio de resistencia a antibióticos y un sitio de inicio de replicación. Eso es intocable. El origen de replicación y la resistencia a antibióticos es intocable. Todo lo demás que ustedes ven en negro, puede ser cortado e insertado una secuencia particular. Acuérdense que las enzimas de restricción o endonucleasas lo que hacen es reconocer una secuencia y cortar ahí y dejar lo que se llama extremos pegajosos o extremos romos. Si yo tengo otro ADN cortado con la misma enzima, va a tener los mismos extremos pegajosos. Por lo tanto, esos fragmentos pueden ser incorporados, unidos al ADN del plásmido y hacer lo que se llama ADN recombinante. Fíjense que ahora el plásmido tiene inserto el fragmento de ADN de mi interés. Yo ahora lo que voy a hacer es incorporar ese plásmido a una bacteria. En general, son bacterias de Escherichia coli de unas cepas que se llaman competentes. Entonces se incorporan esos plásmidos a la bacteria tiene su propio cromosoma bacteriano, el plásmido es un ADN extra, no se incorpora al ADN bacteriano, es un plásmido. Si ustedes vieron algo de genética bacteriana lo ven, y lo que hago ahora es cultivar en un medio apropiado esas bacterias. Acuérdense que el ADN del plásmido tenía un gen de resistencia a antibióticos. Si yo hago crecer esas bacterias en un medio que tiene antibióticos, solamente van a crecer aquellas que incorporaron al plásmido. Las que no incorporan al plásmido se van a morir, porque no van a ser resistentes al antibiótico. ¿Se acuerdan que dejamos lo que era el sitio de inicio de replicación? Entonces, cada vez que la bacteria
se divide, se va a dividir también el Está plásmido. todo bloqueado. Si yo ahora veo la placa donde tengo creciendo las bacterias, voy a ver que tengo colonias de bacterias resistentes al antibiótico. Entonces yo lo que voy a hacer luego es hacer crecer esas colonias en un medio apropiado y por lo tanto voy a tener clonado muchísimas veces, millones de veces, ese ADN, ese fragmento de ADN. Eso se llama clonación in situ, en el sitio, clonación in situ o in vivo, en vivo. Vamos a ver dentro de un ratito que existe otro tipo de clonación que es ex vivo, que es por la reacción en cadena de polimerasa. En el año 83, y esto es lo que posibilitó la secuenciación del genoma humano, una empresa, Cetus Corporation, describió el método de reacción en cadena de polimerasa, o PCR, ahora tan de moda, cuando nos hacían el PCR para saber si estábamos infectados de COVID o no. El PCR para ver la infección es, se toma el ADN, lo que se hace es, si ustedes se acuerdan cómo se replica el ADN, es a través de iniciadores que se unen a la cadena adelantada y atrasada del ADN, y a partir de ahí la ADN polimerasa lo que hace es replicar el ADN. A partir de ese concepto, lo que se hace es replicar eso, pero en una máquina, que es un termociclador, que es una máquina que hace PCR. Cuando le muestran la máquina de PCR, la máquina de PCR es un termociclador. Entonces, lo que hace un termociclador, una máquina de PCR, es, a partir de poder reconocer el segmento que yo quiero amplificar, diseñar unos iniciadores que se pegan en los extremos del ADN que se quiere amplificar, a través de un ADN polimerasa, que es una polimerasa especial que trabaja a altas temperaturas, que se llama TAC polimerasa, y aparte utilizando los nucleótidos y utilizando los micronutrientes o microsales que necesitan las reacciones para que trabaje la TAC polimerasa, yo puedo amplificar muchísimas veces mi ADN. Esta es el termociclador y la reacción es la siguiente. Yo tengo mi ADN disuelto en un medio acuoso. A altas temperaturas, 95 grados, se produce la desnaturalización del ADN y por lo tanto se abre la doble hélice. Si yo
diseño unos iniciadores que tengan secuencias complementarias a mi ADN en los sitios extremos de donde yo quiero amplificar, se van a unir esos iniciadores. Luego, la TAC polimerasa, que es una polimerasa que actúa a altas temperaturas, utilizando nucleótidos que están en solución, lo que hacen es replicar ese ADN. Y eso lo hacen ex vivo en la máquina. Esto se hace muy rápido y más o menos se utilizan 40 ciclos para lograr muchísimas moléculas de ADN. Se repite el proceso, desnaturalización, incorporación de los primers o iniciadores y luego la elongación utilizando la ADN polimerasa TAC. Entonces, desnaturalización, unión de los primers y luego elongación. Fíjense esto es lo que a nosotros nos interesa. Esto es un proceso de progresión geométrica. Sí. Sí, pasa y espérame. Fíjense que obtenemos muchísimas moléculas a partir de más o menos en 2 o 3 horas, 4 horas, en 30 ciclos, obtenemos miles de millones de moléculas de ADN. Es la misma técnica del clonado en bacterias, pero fuera de un organismo vivo en un aparato. En teoría, si viviéramos una normalidad más o menos normal, ustedes en el laboratorio lo que harían era extraer ADN, en nuestro caso va a ser de plantas, y luego utilizar termocicladores para hacer una amplificación de esas moléculas de ADN. Hacer una PCR utilizando un termociclador. Pero vamos a ver si lo logramos. Más adelante se encuentran otras técnicas, que es el fingerprinting, que es cortar con enzima de restricción un ADN, lo vamos a hacer rápido, cortar con enzima de restricción un ADN,
Esos cortes con enzima de restricción lo que hacen es dejar fragmentos de distinta longitud. Esos fragmentos de distinta longitud yo los puedo hacer correr haciendo una ¿Se pueden mutear, por favor? Puedo hacerlos correr en un gel de agarosa o de poliacrilamida. Siempre el ADN que tiene carga neta negativa va a correr del ánodo al cátodo, y entonces los fragmentos se van a separar por tamaño. Los fragmentos más pequeños van a migrar más, los fragmentos más grandes van a migrar menos, y entonces yo puedo separar fragmentos de ADN cortados con enzima restricción en función de las distancias que existan entre los sitios de corte. Una variación de esta técnica utilizando una sonda radiactiva es lo que se llama Southern blot. El Southern blot es una técnica desarrollada por un señor que se llamaba Southern, que lo que hacía era tomar ese ADN cortado con enzima de restricción, transformarlo o pasarlo a una membrana de nylon, hibridarlo con un ADN en ese momento que era radioactivo, y encontrar la ubicación de ese ADN radiactivo dentro de los fragmentos de ADN usando una autoradiografía. The Southern blot is used to verify the presence or absence of a specific nucleotide sequence in the DNA from different sources and to identify the size of the restriction fragment that contains Yo tengo organismos, los corto con enzima restricción. from each source and then digested with a specific restriction enzyme. The DNA restriction fragment Fíjense que dependiendo del tipo de organismo, los fragmentos van a ser distintos according to size. porque va a depender de cuán separados estén los sitios de corte. The fragments are made visible with ethidium bromide. Se The DNA hace is then un transferred from the fragile gel to a nylon filter. gel de agarosa, se pasa eso a nitrocelulosa, se toma unos fragmentos de ADN de interés que están marcados radioactivamente, y donde haya complementabilidad entre los fragmentos que yo pongo marcados y lo cortado con la enzima restricción, yo puedo saber dónde está cada cosa y ver que dos individuos se diferencian porque sus sitios de corte son distintos. Otro avance muy importante que permitió la secuenciación del genoma humano junto con la reacción en cadena de polimerasa es la secuenciación automática. Antes la secuenciación era manual, ahora la secuenciación es automática, hay secuenciadores. Este era un secuenciador manual. Fíjense el gel de agarosa, y ahora la secuenciación es manual por computadora. Esto es lo que sale de un secuenciador. Fíjense los distintos colores. Cada color significa una base distinta. Por ejemplo, la guanina es negra, la citosina es azul, la timina es verde, es roja, la adenina es verde. Entonces, a partir de un secuenciador, yo puedo secuenciar todo un segmento de ADN viendo cuál es la secuencia de bases. Entonces, me permite a mí comparar entre organismos si hay diferencias o no hay diferencias en un determinado gen, y puedo así determinar, por ejemplo, distintos alelos. Actividades, aplicaciones prácticas muchísimas. Por ejemplo, la fibrosis quística
que es una enfermedad bastante complicada, diferencias en distintos alelos, o sea, en distintas variantes del mismo gen, pueden tener diagnóstico y pronóstico distintos. Entonces, para saber cuál es el pronóstico de determinado paciente que tenga fibrosis quística, eso como cualquier otra enfermedad, lo que se hace es, se toma una muestra del ADN de ese paciente, se amplifica mediante PCR en función del gen de la fibrosis quística. Una vez que se amplificó el fragmento del gen de fibrosis quística, lo que se hace es, se manda a secuenciar ese fragmento de ADN que contiene el gen de la fibrosis quística y luego, en función de la secuencia, se compara esa secuencia con la secuencia de los alelos conocidos existentes para fibrosis quística. Y en función de eso, sabiendo qué alelo tiene el paciente, uno puede diagnosticar y pronosticar el comportamiento o la gravedad de esa enfermedad. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Bueno, fíjense que acá uno tiene, por ejemplo, si tiene repeticiones de secuencias cortas, en este momento tengo secuencias que tienen solamente timina, timina, adenina. Fíjense que acá yo encuentro timina, timina, adenina, timina, timina, adenina, y puedo determinar cuántas copias de esa secuencia corta, que ya vamos a ver más adelante, tiene ese alelo que yo estoy estudiando. Otro avance muy importante son los microarreglos o microarrays. Hasta la aparición y la popularización de los microarreglos, todavía son populares, pero son caros, muy caros. Cuando yo quería analizar, por ejemplo, las variantes de un gen, hacía lo que vimos recién. Diseñaba los partidores, los primers para ese gen, tomaba el ADN de la muestra, amplificaba ese gen, secuenciaba ese gen y luego lo que hacía era comparar distintos individuos con los distintos alelos que tenían para ese gen. Todo eso era para un gen, pero supónganse que yo tengo que analizar el genoma completo y ver si 2 individuos o 3 individuos o 4 individuos son idénticos, son distintos para ese gen y tengo que saber para determinada proceso, enfermedad, resistencia a plaga, resistencia a sequía, enfermedad, lo que sea, cuáles son los genes involucrados en esos procesos. Si yo tendría que hacer uno por uno, me vuelvo loco. No termino nunca, más bien. Entonces se diseñó este procedimiento que son los microarreglos o microarrays, que en general en estos momentos son procesos que en general son brindados, son por compañías privadas, que son los que brindan el servicio para estos microarreglos. Hay muy pocas empresas públicas tipo INTA o alguna cosa que tenga los microarreglos, el aparato para microarreglos. En general lo que uno hace es alquilar el servicio de una empresa que lo tiene. Entonces, lo que hay es un portaobjeto con una matriz de cientos de puntos. Esto es más o menos el tamaño que tiene un microarreglo, un gen chip,
cada uno tiene pocillos. Fíjense que cada uno de estos puntos tiene 4 pocillos, y en cada uno de esos pocillos se tiene una secuencia de ADN, la cual codifica para un gen específico. Es decir, yo a partir de haber secuenciado un ADN, encontré los genes, esos genes tienen una cierta secuencia, por eso me doy cuenta que es un gen, porque tiene lo que se llama una secuencia marco particular, y yo pongo este ADN dentro de los chips. Por eso digo que es muy caro, porque es una empresa que haga esto. Es muy difícil hacerlo en forma individual, privada. Entonces, fíjense cómo es el proceso. Los análisis genéticos permiten el estudio de la expresión de distintos genes presentes en un organismo. Antiguamente era posible estudiar solo un gen a la vez, provocando que el procedimiento fuese bastante lento. Sin embargo, actualmente existen métodos que permiten el análisis de múltiples genes al mismo tiempo. Que lo que hacen es, se extrae el ARN, que es la expresión del gen que se está expresando. Gracias a la enzima transcriptasa inversa. Paso del ARN a ADN con la transcriptasa inversa. Una vez generadas las células simples de ADN, el ARN presenta la muestra acelerada, mientras que el ADN obtenido se tiñe con el uso de fluoróforos. Ambas muestras de ADN complementarios se mezclan y se depositan en los diferentes poros del microchip de ADN o bien del microarray. En cada uno de los poros hay zonas específicas que lidarán con el ADN correspondiente a un solo gen. Según la secuencia contenida en cada poro, las hebras de ADN se acoplarán según se cumpla la complementariedad de bases. Finalmente, se estudian las imágenes generadas por un escáner de láser a partir de la fluorescencia de las hebras de ADN, para así determinar cuáles son los genes activos en cada muestra. En primer lugar, se detecta la fluorescencia de color verde, que era nuestro objetivo celular de control, emitiendo actividad en el primer y segundo gen. Luego se detecta la fluorescencia de color rojo, que era nuestro objetivo celular experimental, emitiendo actividad en el segundo y tercer gen. Finalmente, las dos imágenes se superponen. Si la imagen final resalta un punto color verde, quiere decir que en ese poro solo se activó el gen de la muestra control. Por otro lado, si la imagen final resalta un punto color rojo, quiere decir que en ese poro solo se activó el gen de la muestra experimental. Ahora bien, si la imagen superpuesta se ve un punto de color amarillo, quiere decir que tanto en la muestra control como en la experimental, el gen está activo. Por último, si en un punto no hay color, quiere decir que en ambas muestras el gen está inactivo. Así, se puede extrapolar el análisis para múltiples genes debido a la superficie de estudio que entrega el uso de microarrays. Esta técnica puede utilizarse en múltiples investigaciones, como lo es el estudio del cáncer, donde el uso de microarrays ha logrado ser una poderosa herramienta informativa sobre la expresión de genes. Entonces, de ahí, fíjense, esto es lo que es la información que uno tiene, e incluso, fíjense que también, como puede haber gradaciones en los colores, uno puede saber, por ejemplo, que en este gen, en la muestra, hay mayor expresión del gen experimental que del gen control. Fíjense que hay un mayor color rojo sobre el amarillo, quiere decir que hay una mayor expresión. Entonces, es tanto
cualitativo como cuantitativo, y me permite analizar al mismo tiempo miles o millones de genes. Este es el aparato, y lo que tiene es que es una forma muy rápida de estudiar muchísimos genes a la vez. Esto es lo que permitió lograr la secuenciación del genoma humano hace más o menos unos 10, 12 años. Este es el artículo donde se publicó por primera vez la secuencia inicial del genoma humano. Que fue hecha por dos compañías a la vez, un consorcio público y otro una empresa privada, Vector. Más o menos sacaron los mismos datos al mismo tiempo, la diferencia era que el consorcio público trabajó con mayor cantidad de individuos y Vector trabajó con menos individuos. Pero como sabemos que la diferencia entre individuos a nivel del genoma es muy pequeña, entonces los dos tuvieron resultados equivalentes. Acá está los trabajos donde se publicaron esos artículos. Luego también se analizó el chimpancé y se comparó con el genoma humano y vimos que Darwin tenía razón, somos muy parecidos entre el genoma humano y el chimpancé. Vamos a ver más adelante que la diferencia son algunos cambios en algunos cromosomas por algunas alteraciones estructurales, pero que en el origen de algunos cromosomas humanos están involucrados los cromosomas de chimpancé. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Vi que alguno tenía una duda sobre Drosophila. Creo que alguno preguntó sobre si era muy fácil observar las mutaciones en Drosophila. Sí, son muy fáciles de observar las mutaciones en Drosophila y además de eso, por la existencia de los cromosomas politénicos, también es muy fácil asociar esas mutaciones a determinado cromosoma y a determinada cepa y a determinado origen. Eso es lo que posibilitó que los estudios en Drosophila melanogaster sean tan utilizados por distintos tipos de investigadores en todo el mundo. Yo lo que les comenté que había también organismos modelos en plantas y en otros organismos. En animales también están los gusanos chatos, Ceranobitis elegans, y en plantas está en el Arabidopsis thaliana, que es el organismo modelo en plantas. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario? Profe, yo quisiera hacer una consulta. Yo entré al aula virtual Sí. y pude entrar. Ya hice el cambio de contraseña, todo. Y abajo vi el cuestionario diagnóstico, todavía no lo hice, pero abajo vi que decía clase 1, clase 2. Todo lo que vimos hoy está donde dice clase 1. Exactamente, va a estar. Bueno, va a estar, ¿viste? Sí, porque no la puedo subir antes de no tenerla grabada. Sí, No, obvio. Sí, va a estar todo lo que vimos hoy. Fíjense que también tienen bibliografía, tienen algunos libros, tienen algunos artículos. Vamos a intentar que no haya nada que no sea en castellano.
quizás, excepcionalmente, algún artículo en inglés que nos parezca que es imprescindible que tengan. Pero vamos a intentar que todo lo que subamos esté en español. Yo les voy a subir un artículo que salió este mes en Química Viva, que es una revista editada por el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde hay un artículo muy bueno, una bibliografía, un artículo muy bueno sobre Rosalind Franklin. Así que, y cómo se dio no solamente que la ignoraron, es decir, directamente se lo afanaron el trabajo. Entonces está muy bueno, porque no solamente uno le recuerda a Rosalind Franklin por la difracción de rayos X del ADN, pero hizo muchas otras cosas. Entonces está muy bueno ese artículo para saber un poco más sobre ella. Voy a subir eso, vamos a ir, a medida que vayamos progresando en la materia, vamos a ir subiendo más cosas. La clase de hoy posiblemente esta tarde o mañana ya esté en el aula virtual. Lo que le pido es, nuevamente, apelando a su honestidad intelectual. Como esto no tiene ningún tipo de evaluación, sino que ustedes y nosotros sepamos dónde estamos parados, le pido que lo hagan con lo que saben. No lean, no se fijen, no pispeen, no nada. Solamente entren verdadero o falso y tilden lo que les parezca en ese momento. Es lo que nosotros vamos a trabajar como ideas previas. Entonces, sabiendo cuáles son las ideas previas, podemos enfatizar o no en algún tema que nos parezca que están menos conocidos y no enfatizar tanto en temas que nos parezcan a nosotros que la tienen recontra clara. ¿Está bien? Eso solamente es una ayuda para saber dónde estamos parados. No tiene ningún tipo de evaluación formal. Por eso le pido que lo hagan siguiendo esas pautas de honestidad intelectual. Profesor, yo quería aclarar algo porque ingresé y como entré tarde, intenté hacer el cuestionario, pero no llegué a completar todas las preguntas, o sea, no contesté todo. No importa. Y cometí el error de poner finalizar y me quedó la mitad sin responder. Ahora, no te preocupes. ¿cómo no te preocupes, ya puedo está. retomar? No, ya está. Me equivoqué, no. No, tampoco es tan grave. No es que no sea tan grave, no es nada grave. Porque si vos me decís, bueno, es una evaluación formal, te digo, bueno, en general, salvo en los parciales, a ver, Mariana, vos corregime, te pido por favor. En general, salvo en los parciales, van a tener para cada cuestionario dos veces pueden responder. Tienen 2 chances de respuesta. ¿Está bien? Y para cada pregunta le van a decir si está bien o está mal. No le van a decir la respuesta, pero van a decir si está bien o está mal. Entonces ustedes tienen la chance de volver a responder. Esencialmente porque estos cuestionarios que nosotros vamos a hacer son de autoevaluación. Es para que ustedes tengan una idea de cómo van yendo y si tienen que reforzar algo más o reforzar algo menos. Entonces, por ahora, no te preocupes, Emilce quedó en eso. Está bien, está bien. Nada. Sí, no, sinceramente igual algunas preguntas no estaba segura y seguro que me equivoqué, pero también me quedó sin completar el cuestionario. Mira, si te equivocaste, perdón, mejor, porque nos permite a nosotros saber dónde enfatizar algunas cosas. Sabemos que hay mucha mitología. En alguna clase les voy a comentar que esa clase se va a llamar Derribando mitos, porque sabemos y por experiencia tenemos, trabajando con otros profesores, que muchas de las cosas que se dan como ciertas no lo son. Entonces, bueno,
vamos a ir viendo entre todos cómo vamos avanzando en esas cosas. ¿Sí? Profesor, disculpe, yo quería preguntar sobre la bibliografía. ¿Nos basamos en lo que está en el aula virtual, en lo que usted va publicando en las clases? Sí. ¿O Sí. tenemos que tener algo más? El algo más está puesto en la aula virtual. Ah, listo. Nos manejamos con todo lo que está ahí. Exacto. A ver, yo lo voy a poner en estos términos, que por favor se me entienda. El nivel de la materia va a ser de Robertis para arriba, ¿sí? No de Robertis para abajo. Entonces, lo que van a encontrar son libros de biología molecular y el nivel va a ser más que de Robertis. Otra cosa, seguimos siendo colegas. Por lo tanto, si ustedes piensan que necesitan animaciones, las películas que vieron hoy, dicen, esta me vendría bien para, esta otra me vendría bien para, sí, porque yo doy Griffith, pero me vendría bien poner una animación para que los chicos vean y entiendan. Lo piden. No hay ningún problema, lo piden. Si ustedes necesitan algún libro que escucharon, necesitan el PDF, preguntan, si lo tenemos, se lo damos. Es decir, nosotros, la idea es que seamos colaborativos y si ustedes encuentran algo que dicen, esto sería piola, venga. Todo eso es bienvenido, tanto lo que ustedes nos pueden solicitar a nosotros como lo que ustedes nos pueden ofrecer a nosotros. Sigo insistiendo, somos colegas. Yo voy a parafrasear, y no me quiero extender mucho más, voy a parafrasear a Marilí, que la vieron ustedes. La única diferencia entre ustedes y nosotros, que nosotros aprendimos esto un poquito antes que ustedes. ¿Está bien? Esa es la diferencia. No existe otra. Algo más porque los quiero dejar para que lleguen descansados a Teresa. Profesor, Sí. Yo trato de entrar todavía a la página, todavía no llegué a la parte, digamos, del cuestionario. Lo podemos hacer en el transcurso del día de hoy y mandarlo. A ver, Mariana, ¿qué hacemos? En este momento está cerrado, o sea, están preguntando por qué no pueden entrar y como la consigna fue un ratito y en esos minutos que tenían para que también tengan tiempo para la clase siguiente, se abrió y se cerró. A ver, te hago una propuesta. Yo, Mariana, te hago una propuesta. Lo puedo volver a abrir, pero no sé si se los puedo volver a abrir, no sé, un ratito más, si quieren. Mariana, te hago una propuesta. A ver, ellos tienen clase hasta la 1 y después tienen clase a las 2. Entre la 1 y las 2 no tienen nada que hacer, salvo mate, sándwich, helado, lo que sea. Sopa, no creo. Ponelo, no sé, ahí. De 1:30, de 1:15 a 2 menos cuarto. Ok. Y ya está. Y ya está. ¿Les parece? Mientras le van comiendo el sándwich, van leyendo el cuestionario. En un horario, vuelvo a decir, para nosotros sería interesantísimo que lo hagan, pero digamos, si tienen que atender hijos, atender marido, atender esposa, novia o amante, no importa, suegra, suegro, lo que sea, no se maten por eso. Pero si quieren hacerlo mejor, porque cuanto mayor número de respuestas tengamos, nuestro N va a ser mayor y vamos a tener más evaluaciones. Pero es a voluntad de ustedes. ¿Está bien? Bueno. Ahora sí, porque si no, Tere me mata.
Profe, disculpe, habla Carolina. Quería Sí. saber si se podía quedar, le había mandado un mensaje privado, si se podía quedar unos 5 minutitos para charlar sobre una condición de mi irregularidad. No hay problema. Yo me quedo. Ya podemos ir saliendo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, profe, hasta el sábado que viene. No, Gracias, hasta hasta el la sábado. próxima. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao. Profe, gracias. Hasta luego. Hola, profe, ¿cómo está? Hola.